Ellos creen que están del lado correcto de la historia, creen que son los salvadores de los niños de Gaza. Y no están entendiendo la dinámica de que Palestina es solo un instrumento para intimidar, tomar el control y conquistar, para demostrar poder. Su juego no es Gaza. Su juego es intimidar a los indígenas de la tierra y a los políticos para decirle a todos, en el Reino Unido, Francia y otros lugares, que nosotros somos el nuevo poder y que nadie puede meterse con nosotros. Y mira cómo lo demostramos. Nunca se trató de Palestina. Yo no soy palestino. La misma definición de palestino es ser una víctima. Y contra tantas adversidades, contra tanta violencia en esa cultura, yo elijo mantenerme firme y fuerte, inquebrantable. Y no hay fuerza en la tierra que pueda quitarme esa fuerza de voluntad. Por eso me odian porque no pueden ser como yo. Es así de simple. Empezaron a condicionarnos desde los 8 años, 10 años. Luego llegó la intifada. Luego, de alguna manera, lograron hacernos creer que las fuerzas de defensa de Israel, los colonos, eran nuestros enemigos, y no encontrábamos más que camiones para lanzarles. Así que para muchas personas nosotros manejábamos todo el asunto desde una edad muy temprana. Y seguí así hasta que esta vez fui herido con armas a la edad de 18 años. Fue cuando fui arrestado. ¿En qué año fue? 28 de mayo de 1996. Fue el día en que Bibi llegó al poder. El mismo día que él llegó al poder, el mismo día que me arrestaron. Encontrarás comunistas, islamistas, yihadistas, incluso feministas, en una orgía muy fea, todas fuerzas opuestas que no entiendes. En realidad, se matan entre ellos. Están tan en conflicto. ¿Cómo es que todos se unen? Encontraron a su enemigo común. Así es la realidad de cualquier sociedad. Hay muchas dimensiones en este conflicto: religiosa, económica, social, cultural, y el autoengaño humano juega un papel importante en ello. Así que al haber crecido en esa cultura, tenía muchas razones para odiar. Ahora, donde se vuelve complicado es cuando lo dirigen en nombre de Dios, como decir que Alá odia a los judíos. Y esto es, para muchas personas, no entienden que esto no solo es una mala interpretación del Corán. Como alguien que estudió el Corán y que tuvo que estudiar árabe clásico desde una edad muy temprana para memorizar el Corán. Como que tenía mi tarea todos los días para hacer la tarea de la escuela normal, estudiar la Sharia además de eso y luego memorizar el Corán. Así que el Corán en sí, que mucha gente lo escucha en la mezquita con un canto muy bonito y es como wow, qué pacífico, qué increíble, pero no entienden el significado. Pero el significado básicamente es yihad y odio hacia los judíos, incluso aquí en las mezquitas de Jerusalén y Hebrón, donde estuvimos el otro día. Desde la mezquita se recita 5 veces al día una incitación contra el pueblo judío. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué puede ser peor que deshumanizar al pueblo judío por parte de quien se supone es el creador del universo, cuando dice hijos de cerdos y monos? Por ejemplo, esto se supone que es el creador y legislador del universo, y los musulmanes lo toman literalmente. No es solo un libro antiguo. No encontrarás que la Biblia se recite 5 veces al día comenzando desde las 4 a.m. hasta después del atardecer, repitiendo los mismos versículos. Eso solo pasa con el Corán. Solo es el Corán. Es en todo el mundo. Así que esta repetición de incitación, cuando Alá autorizó a los musulmanes, por ejemplo, a convertirse en la espada de Dios en la tierra, para castigar a los judíos por desobediencia. Por supuesto, no solo existe en el Corán, sino también en la práctica de Mahoma. ¿Cómo trató él a las tribus judías de la península arábiga cuando nació el Islam? Hubo limpieza étnica, ocurrieron muchas masacres, y todo eso fue porque los judíos rechazaron la afirmación de Mahoma de ser profeta, y se convirtió en un baño de sangre entre Mahoma y el pueblo judío solo por decirle que no era su profeta. Y él no quiso aceptar a los judíos tal como eran, así que los calificó de desobedientes, usando a un tercero hipotético, al que llamó Alá, para justificar su asesinato. Y sigue siendo la misma guerra continua. Y sé que podemos hablar de diplomacia, podemos hablar de cómo la población musulmana es muy numerosa en todo el mundo. Son muy ricos, son muy influyentes, están en gobiernos, están comprando propiedades en Occidente. ¿Cómo podemos básicamente como minoría judía enfrentarnos? Significa destrucción. Podría ser la destrucción de la civilización, y muchas personas están tratando de evitarlo, pero este es mi deber. Es mi responsabilidad como alguien que venía de la propia yihad. No les enseñan a los niños árabes sobre el holocausto,
sobre el derecho histórico de Israel a esta tierra, retratando a Israel como colonizadores, ocupantes, bebiendo la sangre de los niños para rituales religiosos. Así que esto es muy, muy peligroso cuando lo pones en el corazón de un niño. Además de esto, sabes, mi padre fue uno de los fundadores de Hamas. Luego, cuando los soldados vinieron y se lo llevaron, eso aumentó mi odio hacia Israel. Y por supuesto, sabes, yo quería sumarme a eso de la intifada. Nosotros éramos la intifada. Así que hoy, cuando enfrento a intifadistas globales, como cualquiera de ellos, los pondría en una situación en la que yo estuve y literalmente se cagarían del miedo al ver lo peligroso que era. Pero ellos están sentados en Occidente, donde es muy cómodo, aprovechando las libertades y llamando a la intifada. Y para mí, yo digo que nosotros vivimos esto y sabemos de qué se trata la intifada. Empieza como un canto romántico, del río al mar. En 1987, durante la primera intifada, del río al mar era una consigna muy famosa durante las manifestaciones. Pero un par de años después se convirtió en un baño de sangre. Atentados suicidas, tiroteos masivos, atentados suicidas, lo que sea. Y destruyó todo. Así que para nosotras es como una bola de fuego que lanzas al campo y luego simplemente crece hasta que explota. Sí, puedes empezar con una pequeña llama y nadie sabe cómo va a terminar este incendio forestal. Y básicamente, por eso digo que es muy peligroso, pero al menos para nosotros, como niños que crecimos ahí, y no sé por qué crecí en esa cultura, no me culpo por mi condicionamiento temprano, porque de alguna manera es una forma de liberarse de ese odio. Y de nuevo, todas las fuerzas que nos hicieron lanzar piedras y volvernos violentos a una edad muy, muy temprana. Y eso es, creo, lo que desconcierta y sorprende a todos, porque la mayoría de las personas que crecieron en tu entorno, sabes, no tienen salida, no hay manera de escapar. Al menos, pero al menos crecimos en ese entorno. Y no entiendo por qué los chicos consentidos en Occidente quieren la intifada. Al menos para nosotros, teníamos religión falsa, identidad falsa, adoctrinamiento palestino, violencia en las calles, una cultura abusiva, violencia, lo que sea, derramamiento de sangre. Así que eso al menos nos hizo considerar la intifada. Pero no entiendo a esos chicos de TikTok. No entiendo a esos chicos de TikTok. Chicos, ya saben, en las calles de Occidente, ¿qué es lo que realmente los motiva a pedir una intifada? Ya sabes, hoy en día, los occidentales, cuando ven mi actitud medio oriental y mi forma de hablar, es como, ¿qué demonios es esto? ¿Este tipo sigue siendo un terrorista? Lo que no entienden es que, antes que nada, cuando hablo, le estoy hablando a Hamas. Ni siquiera estoy tomando en cuenta a una audiencia occidental porque sé que si no los confronto, van a llegar mucho más lejos que esto. Y van a convertir la civilización en escombros. De la misma manera que lo hicieron en Gaza, de la misma manera que lo hicieron en Líbano, por cierto, de la misma manera que lo hicieron en Siria, de la misma manera que lo hicieron en Jordania, donde sea que vayan, van a traer destrucción. Y veo que se acerca en Europa, por ejemplo, y por eso tengo esta pasión que no sé ni por dónde empezar. ¿Cómo puedo llevarlos a mi universo para que entiendan que esto no es una broma? Empieza como una broma, pero eventualmente se va a convertir en un incendio forestal y todos tendrán que pagar las consecuencias con sangre. Esto es lo que presenciamos, así de serio es. Y algunas personas piensan que esto es solo una actuación, y el problema es que puedo ser muy egoísta con esto. Antes de la guerra, yo estaba sentado en soledad, en silencio, en mi meditación durante muchas horas al día. Ni siquiera salía de mi silencio, estaba disfrutando eso muchísimo. No sentía la necesidad de expresar ninguno de mis pensamientos, incluso si tenía alguno. Pero despertar el 7 de octubre y darme cuenta de que esto debe detenerse ahora mismo, de inmediato, especialmente cuando vi eso. Los propalestinos triunfando el 8 de octubre, justificando las atrocidades y el genocidio cometidos el 7 de octubre como un acto de resistencia. Esto es algo que literalmente provocó una corriente eléctrica en mí que no puedo entender. Porque sé que si lo tolero, como alguien que no solo lo vivió, sino como alguien que ha sido parte del proyecto, que durante muchos años me lo tomé a la ligera al identificarme simplemente como palestino, digo, está bien, una identidad. Pero después del 7 de octubre, ver que todos simplemente se ponen una bufanda en el hombro y se convierten en palestinos, justificando y legitimando la violencia, y quieren globalizarlo. Mientras los occidentales no se dan cuenta de lo peligroso que es esto es lo que realmente me hizo enfurecer. Así que estas personas necesitan entender que en el momento en que encienden el fuego,
Hay personas irresponsables entre su turba. Y hay lobos entre las ovejas. No todos los que salen a la calle tienen buena voluntad. No todos son activistas contra la guerra. No todos son así. Hay personas en la multitud que lo toman literalmente, que están influenciadas por el adoctrinamiento palestino. Y el adoctrinamiento palestino se basa en el victimismo y en discursos y acciones de odio. Y así es como eventualmente ocurrirá la violencia. Y te lo prometo, tarde o temprano, ya sea que me maten o que sobreviva para verlo, ellos van a despertar en algún momento y encontrar terrorismo en nombre de Palestina. Y espero que no lleguemos al punto en que Occidente actúe solo cuando el caos se apodere de las capitales de Occidente. Ahora, el problema es con los llamados musulmanes moderados. Aquí es donde comienza mi problema. Porque los musulmanes moderados no creen en la yihad física, la yihad con la espada. Es muy importante distinguir que la yihad tiene muchas formas. Existe la yihad física por medio de la espada, pero también existe la yihad económica y también la yihad social, a la que llaman dawah, y también existe la yihad financiera. La yihad financiera, donde países musulmanes muy ricos van y compran propiedades en todas partes. Estas propiedades se convierten en un fideicomiso islámico de una forma u otra. Miles de mezquitas en todo el continente europeo, miles. Ahora se consideran waqf islámicos, no son propiedad del gobierno, y en estas mezquitas no separan la mezquita del Estado. Los países europeos son muy rígidos y firmes en su postura de separación entre la Iglesia y el Estado, pero eso no aplica para los musulmanes y tratan de no ofenderlos. ¿Estás diciendo que la inmigración, comprar todo eso a propósito, es parte de una yihad más leve? Digamos que los migrantes legales e ilegales son solo peones en manos de estos mega amos que manejan la economía. Estas personas se han comprometido, y no quiero especificar ciertos países, comprometen a los políticos europeos, a las instituciones educativas, y ellos saben que aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población de Europa son básicamente musulmanes hoy en día, donde ahora existe la diplomacia de la yihad o la yihad democrática. Y muchas voces nuevas dicen, oye, ¿por qué queremos ir a pelear con la espada y parecer terroristas? ¿Por qué no simplemente tomamos el control? Todo lo que tenemos que hacer es votar. Y cuando ellos representan el 20% del poder de voto, por supuesto, los políticos tienen que tomarlos en cuenta. Y el político solo se preocupa por el interés a corto plazo. Advertí esto desde el podio de las Naciones Unidas hace unos 2 años. Y dije, si el mundo legitima o justifica que ocurriera esta masacre contra la minoría judía en el enclave de Gaza, Europa se va a desmoronar. Y lo lograron. ¿Por qué? Porque los políticos tienen miedo de la violencia islámica y la intimidación islámica. Y además, al mismo tiempo, están siendo atraídos por la tentación islámica, que básicamente es el financiamiento con dinero del Golfo Árabe, que posee hasta el 10% de los bonos de algunos países. Esto es muy fuerte. Entonces, dicho esto, necesitamos entender que lo que está pasando en Gaza podría ser el futuro de Europa, el peligro en Europa, y esa es mi predicción. No creo que los musulmanes logren apoderarse de Europa, no lo creo. Pero sé con certeza que son capaces de sumir a Europa en una guerra civil, especialmente si los gobiernos en Europa continúan traicionando a su propia gente. Los autóctonos de esa tierra, los que entienden el valor, la ética y los fundamentos que llevaron a su civilización hasta este punto, y están perdiendo esto poco a poco. Lo ven, la gente no es tonta, y ven la traición de sus líderes. Mientras que, por ejemplo, en el Reino Unido, el primer ministro del Reino Unido dijo recientemente, elogiando la contribución de los musulmanes, la caridad, etc., tratando de venderle al pueblo británico una versión de los musulmanes que en realidad no existe. Mientras que en realidad han estado protestando desde el inicio de la guerra, prácticamente todos los viernes, por cientos de miles. Y realmente no tiene nada que ver con Gaza. Solo tiene un propósito: intimidar a sus rivales en el Reino Unido, intimidar a los locales, a la población nativa, para mostrarles, oye, ahora somos un poder real y tenemos nuestra causa. Y su causa, esta causa llena de odio llamada Palestina, los está unificando a todos: chiitas, sunitas, pakistaníes, afganos. Así que básicamente están intimidando al público. Solo es cuestión de tiempo antes de que los nativos del lugar, ¿de acuerdo? El mismo escenario que está ocurriendo aquí en Israel.
Los gazatíes, los habitantes de Cisjordania, inmigrantes económicos, les guste o no, no son originarios de esa tierra. Y hoy, este conflicto que está ocurriendo entre Israel, invirtieron la verdad, la realidad. Israel se convirtió en los colonizadores y los invasores, que vinieron en nombre del Islam, convirtieron la propiedad judía, el intelecto judío y la religión judía en algo islámico, llamando a todos los profetas del judaísmo musulmanes. E incluso los dioses del cristianismo, los musulmanes, construyen su mezquita sobre el monte del templo, sobre el templo judío, donde no permiten que el pueblo judío adore en su propia capital, bajo, por cierto, el control del gobierno israelí. ¿Qué te dice eso? Son capaces de invertir verdades, de tergiversar los relatos. Y si juegan el mismo juego en Europa, Europa va a despertar en algún momento y se va a encontrar básicamente en una confrontación mortal, mucho peor que Gaza. Ellos creen que están del lado correcto de la historia. Ellos creen que son los salvadores de los niños de Gaza. Y no están entendiendo la dinámica de que Palestina es solo un instrumento para intimidar, tomar el control y conquistar, para mostrar poder. Por eso han estado protestando. ¿Sabes? Incluso Ramallah, mi ciudad natal, y ni siquiera está a 50 millas de Gaza. La gente no ha estado protestando todos los viernes contra lo que está pasando en Gaza. Entonces, ¿por qué la gente en Londres está tan indignada protestando cada semana? ¿Qué te dice eso? Su juego no es Gaza. Su juego es intimidar a los nativos del lugar y a los políticos para decirle a todos en el Reino Unido, Francia y otros lugares que somos el nuevo poder y que nadie puede desafiarnos. Y mira cómo lo demostramos. Nunca se trató de Palestina, así que necesitamos una fuerza de contrapeso. ¿Dónde están los indígenas de la tierra? ¿Dónde está la gente real? Pero claro, ya sabes, en las democracias la gente es muy pacífica. Ellos no son como nosotros que venimos del Medio Oriente. Nosotros somos de Medio Oriente.